Esta podría ser la visión de un diseñador, o la de un ingeniero, o la de un padre de familia. Yo no uso gafas, ni tampoco las necesito, para ver las virtudes y los defectos del Kodiaq, el nuevo todoterreno de Škoda que mide 4,7 metros de longitud. El Kodiaq es un vehículo práctico, muy práctico, y eso queda claro por la cantidad de detalles destinados a hacer la vida más fácil. En ellos, la forma no ha sustituido a la función. Hay una cosa que sí tengo clara, y es a quién ha dado Škoda prevalencia a la hora de diseñar el Kodiaq. A los ingenieros. Y esto es una excelente noticia, porque cuando se da mayor rienda suelta a los diseñadores, suceden cosas como esta. Yo a este sistema le encuentro dos problemas. El primero y el más evidente es que concentra demasiadas funciones. O como esta. Este es el Renault Scenic de cuarta generación. Las tres anteriores se caracterizaban porque la parte práctica era más importante que el diseño. Y esto es algo que no es deseable en ningún vehículo con el que se va a convivir a diario, especialmente si está diseñado para ser funcional. El nivel de equipamiento de este Kodiaq se denomina Style, el más alto de la gama. Además, esta unidad cuenta con opciones adicionales por valor de más de 15.000 euros. En el habitáculo del Kodiaq prima el orden. Todo está fabricado con materiales de buena factura, que ajustan bien, y en esta unidad en concreto, con esta combinación de cuero beige, salpicadero negro y estas molduras que simulan madera de color oscuro, resulta particularmente vistoso. Para que os hagáis una idea, está a la altura más de un Audi Q5 que de un Seat Ateca, que es un modelo más barato y más pequeño. Pero es que en marcha incluso está a la altura casi de un Audi Q7. Ya os explicaré luego por qué. Los plásticos son blandos en la zona superior, tanto de las puertas como del salpicadero. En la parte intermedia, tan solo son rígidos en la parte baja, pero son muy buenos. Y algo no tan común, en la consola central también son blandos. Solo por poner un pero, quizá el tacto de los mandos de la climatización, que deja algo que desear, y los reposabrazos de las puertas. Pero son pequeños detalles. Incluso para que os hagáis una idea, esta parte de los bolsillos de las puertas está enguatado, tienen un forro de material textil que permite que cuando se colocan cosas no hagan ruido. Y en general la impresión de la gente que se ha subido conmigo durante los días que he probado el coche ha sido muy buena. Hay un buen surtido de huecos en el interior del Kodiaq para deshacerse de los bultos de los bolsillos. Por ejemplo, hay un pequeño cajetín aquí delante de la palanca de cambios para poner el teléfono móvil con la superficie de recarga inalámbrica, que es opcional. También está la toma USB, auxiliar y el mechero. Y debajo del reposabrazos, que es inclinable en diferentes alturas y longitudes, hay un espacio grande de buen volumen para soltar bultos de tamaño mediano. También en las puertas, y una pieza donde se puede colocar la llave, que tiene dos diferentes superficies, una para el portabebidas y otra para colocar, por ejemplo, más dispositivos móviles. Aquí se puede colocar la llave y esto se puede colocar tanto delante como atrás del hueco en diferentes posiciones. Además de este hueco, hay dos guanteras frente al pasajero de la derecha, una en la parte superior y otra en la parte inferior, ambas de generoso volumen, y un tercer cajetín por el lado izquierdo del volante para depositar, por ejemplo, el mando del garaje o unas llaves, y cuyo interior está revestido en tela. La instrumentación está formada por dos marcadores de aguja tradicionales y una pantalla a color en el centro. No hay disponibilidad por el momento de una pantalla de gran tamaño como la del Volkswagen Tiguan o el Audi Q5. La amplitud de las plazas delanteras en el Kodiaq destaca por el espacio a nivel de los hombros, donde hay 148 centímetros de anchura, tan solo superado por el Hyundai Santa Fe, que tiene 149 centímetros. La altura disponible está un poco por encima de la media entre sus alternativas. El techo solar es de tipo panorámico y abarca hasta por encima de las cabezas de la segunda fila.
Tiene una lámina para cubrir y proteger de la luz solar que cuando se abre deja mucha luminosidad al interior y que además se puede abrir el cristal en dos posiciones. A la hora de elegir la opción del techo solar panorámico, hay que tener en cuenta que se pierden habitualmente entre 3 y 5 centímetros de altura interior. El sistema multimedia se puede manejar a través de dos tipos de pantalla, una de 6,5 pulgadas y otra de 8, que es la que aparece en las imágenes. Su superficie y los botones laterales son táctiles y tiene un acabado brillante, a diferencia de las pantallas que usa SEAT, que tienen botones físicos y su superficie en acabado mate. Hay dos pulsadores para las funciones principales. Por visibilidad y calidad de funcionamiento no admite tacha. Los iconos son de tamaño generoso y el manejo de los menús es intuitivo. De especial utilidad, dadas las dimensiones generosas del Kodiaq, es el sistema de cámaras de entorno, que cuesta 425 €. Ofrece una buena variedad de vistas posibles para controlar el entorno del vehículo y las líneas que delimitan la trayectoria de las ruedas se mueven al girar el volante. Según nuestras mediciones, en la segunda fila de asientos, con las banquetas en su posición más atrasada y el asiento del conductor a 1 metro de distancia de los pedales, hay 73 centímetros de longitud máxima y 57 centímetros si se adelantan por completo. La altura disponible es de 94 centímetros con el techo solar, por lo que está entre los mejores, y la anchura de 142 centímetros. Esto, junto al amplio vano que dejan las puertas traseras, facilita la tarea de colocar dos sillas infantiles. No es posible colocar 3, a diferencia del Peugeot 5008, que lo permite porque tiene 3 asientos independientes. Škoda ha vuelto a conseguir un habitáculo muy amplio, igual que sucede en el Superb. Para las plazas traseras hay buen espacio a nivel de los hombros, pero sobre todo muy buena longitud para las piernas. La plaza delantera del conductor está colocada para mi posición, 1,72 metros. Y yo, si voy sentado atrás, puedo estirar las piernas cómodamente. Si alguien viniese detrás y tuviese que ocupar una situación de compromiso, una posición longitudinal de compromiso, podría situarla en un término medio. Las banquetas son desplazables en una mitad, un tercio y 2 tercios, y aún así quedaría una buena distancia. En su posición más adelantada tampoco llego a tocar con las rodillas y queda mucho hueco por debajo de la banqueta delantera. Estos asientos pueden ser calefactables y pueden tener salidas con regulación de temperatura en caso de contar con el climatizador de 3 zonas opcional. Con los asientos de la segunda fila situados en una posición intermedia longitudinalmente, 2 adultos en la parte trasera difícilmente viajarán con comodidad, pero siempre quedará la opción de adelantarlos y en ese caso, como ya mostré antes, ellos no irán apretados y los de atrás contarán con un espacio muy decente. En cuanto a altura, 2 adultos de 1,75 metros son aproximadamente lo máximo que puede viajar atrás sin tocar en el techo. Más es muy probable que rocen. En todo caso, las plazas de la tercera fila son para eventualidades o principalmente para que viajen niños. En el maletero del Škoda Kodiaq de 7 plazas hay un volumen habitual de 560 litros cuando se utiliza en su configuración más tradicional, que es con las plazas de la segunda fila en su posición más retrasada. Si esta segunda fila se echa hacia adelante para aprovechar más espacio, hay 735 litros de capacidad. Si los respaldos se echan hacia adelante para aprovechar el máximo volumen, hay 2005 litros de volumen máximo. Y si por el contrario se utilizan las 3 filas de asientos, se echan los respaldos hacia atrás de la tercera fila, quedan 270 litros de capacidad en el maletero. En el Kodiaq hay una serie de detalles, algunos opcionales, como esta linterna, que siguen ratificando mi afirmación inicial de que el Kodiaq es un coche lleno de detalles prácticos. Por ejemplo, también hay un mando para sacar la bola de remolque
opcional que queda oculta mientras tanto. Lo que no hay en el Kodiaq son unos mandos o unos botones en la pantalla multimedia como lo puede haber por ejemplo en un Renault Scenic. Ni falta que hace, dada la extrema dificultad de hacer este movimiento para plegarlos. El maletero está cubierto por una cortinilla deslizable y retráctil de calidad normal, porque no desliza con la misma fluidez y precisión que lo hace en un Audi Q5. En esta versión con 7 plazas hay unos huecos con tapas en los laterales del suelo del maletero. También hay ganchos para sujetar la carga y pequeños bolsillos para los pasajeros de la tercera fila. El portón del maletero puede tener opcionalmente apertura y cierre eléctricos, que se pueden activar moviendo el pie por debajo del paragolpes trasero. El Kodiaq que probamos tenía instalada la opción de calefacción estacionaria con control remoto. Esta se activa desde un mando adicional a la llave a una distancia máxima de 2 metros. En días como hoy, en los que la climatología deja cierto espacio a la incertidumbre, no está de más contar con elementos como estos paraguas que hay en cada puerta delantera, que nos pueden venir bien en caso de una lluvia repentina. Por cierto, ¿habéis reparado en otro detalle? ¿Habéis visto esos protectores que hay para las puertas? No está de más que de vez en cuando, aunque sea Skoda, pensemos en el coche de los demás, además de en el propio. Esta versión de Kodiaq con motor de gasolina y cambio manual no es recomendable para usar fuera del asfalto. En cuanto se enfrenta a una pendiente pronunciada, su sistema de tracción total es eficaz, pero al motor le falta fuerza a bajas revoluciones, el desarrollo de la primera velocidad es largo y se puede acabar quemando embrague para superar un obstáculo que no suele ser problemático para este tipo de coches. Estoy conduciendo un Kodiaq con motor 1400 TSI de 150 caballos asociado al cambio manual y tracción a las 4 ruedas. En líneas generales me está gustando mucho. Es un coche muy confortable porque tiene suspensión del tipo adaptativo DCC, que es opcional y que me parece recomendable. No he probado la suspensión de serie, pero en este caso da un funcionamiento muy bueno. Se nota perfectamente cuando cambia de los diferentes modos de conducción que se pueden elegir entre confort, normal y sport o individual o un modo para nieve incluso. Es muy buena porque da una calidad de rodadura casi al nivel de coches más caros, como un Lexus RX, un Audi Q7 o un Subaru Outback, que fue un turismo a medio camino con todoterreno que me pareció particularmente cómodo. Sí es, por cierto, más confortable que un Peugeot 5008 o un Seat Ateca. Estos coches tienen una suspensión más seca, más brusca, que restan confort y sobre todo también el aislamiento es peor, por lo que al final el trato, el agrado que le dan a los pasajeros no es tan bueno, no es tan refinado. En este coche es francamente superlativo, sobre todo teniendo en cuenta que no es un modelo tan caro como los coches de los que estaba hablando, como el Lexus o el Audi. Evidentemente en el nivel de respuesta del motor es donde está la diferencia. Su motor es muy silencioso, da buenas prestaciones pero no es muy veloz. Tiene un consumo correcto, pero no llega al nivel de empuje que puede tener un buen motor de 6 cilindros. En todo caso es más que suficiente para quien necesite simplemente moverse con agilidad, quien guste de el silencio de marcha y bueno, el consumo que hemos conseguido en el recorrido que hacemos habitualmente por autovía a velocidad media de 120 km por hora ha sido de 8,6 litros por cada 100 kilómetros, que no es excesivo. Cuando se hace un uso mixto en carretera, ciudad y autovía, puede llegar a rondar los 10,2, 10,5 litros por cada 100 kilómetros, que me parece un peaje a pagar bueno por este tipo de coches con este tipo de motor. No obstante, hay versiones diésel para quien haga muchos kilómetros y deba primar el consumo. Frente al cronómetro, el Kodiaq ha necesitado 8,0 segundos para realizar un adelantamiento a fondo entre 80 y 120 km por hora. Es una aceleración normal, no destacable, aunque mejor que la de un Volkswagen Tiguan diésel de 150 caballos o la de un Honda CR-V diésel de 160 caballos. Con el paquete LED Plus opcional, la luz ambiental es configurable en 10 colores diferentes. El sistema de iluminación del paquete LED Plus incluye faros de LEDs que alumbran bien.
Su campo de dispersión, no obstante, podría ser algo más amplio hacia los laterales de la carretera para ser realmente buenos. El sistema de cambio automático de luces cortas y largas también funciona con suficiente precisión. El Kodiaq es definitivamente una excelente opción entre sus alternativas, principalmente para quien valore ante todo la funcionalidad. Es un coche muy práctico, amplio, que puede tener 5 o 7 plazas, una oferta de motores muy competitiva y ante todo es muy confortable y está bien fabricado.